Es July 5 y mientras la atención del mundo está fija en una procesión fúnebre que se desplaza por las calles de Teherán, algo mucho más peligroso está sucediendo debajo de ello. Irán está enterrando a un líder supremo que ha estado muerto durante 4 meses. Y el hombre que se suponía que debía liderar ese funeral, el hombre que se suponía que debía estar dirigiendo el país en este momento, no ha sido visto, escuchado ni fotografiado ni una sola vez desde el día en que murió su padre. Eso no es una teoría de conspiración, ese es el estado real confirmado de la Islamic Republic of Iran mientras entierra a Ayatollah Ali Khamenei esta semana en ceremonias que se extienden desde el 4 de julio hasta el 9 de julio a través de Teherán, Qom y Mashhad en Irán, y Najaf y Karbala en Irak. Y en algún lugar de esa niebla de luto, cánticos y cobertura de la televisión estatal, una pregunta muy específica pende sobre toda la región. ¿Dónde está Mojtaba Khamenei? ¿Es siquiera capaz de liderar el país que acaba de enterrar a su padre? Comencemos con lo que desencadenó este momento, porque el momento aquí no es una coincidencia. Apenas unos días antes de que comenzara el funeral, el Defense Minister de Israel, Israel Katz, se paró frente a las cámaras y dijo en comentarios reportados por medios de Israel que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, está marcado para la muerte, no marcado para sanciones, no marcado para el aislamiento, marcado para la muerte. Esa declaración aterrizó mientras enviados de US estaban sentados en Doha, Qatar, tratando de mantener unido un frágil marco diplomático con un reloj de cuenta regresiva de 60 day adjunto. El Foreign Minister de Irán, Abbas Araghchi, respondió a las pocas horas, advirtiendo de lo que llamó una respuesta inmediata y poderosa a cualquier ataque de Israel, y repitiendo una demanda que ahora se ha convertido en un estribillo constante desde Teherán que Washington necesita contener a su propio aliado. Esa petición por sí sola le dice algo importante. Irán ya no solo está negociando con los United States, está tratando de que los United States controlen a Israel, porque claramente no cree que pueda controlar a Israel por sí mismo. Aquí está lo que hace que esto sea diferente de otra ronda de retórica dura en una región que no ha escatimado en palabras fuertes durante el último año. Esta no es una nueva amenaza que apareció de la nada. Israel Katz dijo casi exactamente lo mismo en March, justo cuando la asamblea de expertos estaba decidiendo quién reemplazaría a Ali Khamenei en primer lugar. En ese momento, Israel Katz publicó públicamente que cualquier líder designado por el régimen para continuar con lo que llamó el plan para destruir Israel sería, en sus palabras, un objetivo inequívoco para la eliminación, sin importar su nombre o dónde se esconda. Esa fue la advertencia inicial. Lo que sucedió esta semana fue el seguimiento, presentado nuevamente en un escenario más grande con un acuerdo de paz ahora sobre la mesa y mucha más atención en la región de la que había en March. Mes diferente, mismo objetivo. Excepto que ahora lo que está en juego alrededor de ese objetivo ha cambiado por completo. Entonces, ¿quién es exactamente Mojtaba Khamenei y por qué su condición importa tanto más que la pregunta promedio sobre quién dirige un gobierno extranjero? Mojtaba se convirtió en líder supremo de Irán a principios de March, tras el asesinato de su padre en un ataque de Israel y American el primer día de la guerra, el February 28. Desde el momento en que fue nombrado, algo andaba mal, y ha permanecido mal desde entonces. Su primera declaración como nuevo líder supremo no fue pronunciada por él. Fue leída en voz alta por un presentador de noticias de televisión. No hay video de él, ni audio de su voz. Los medios estatales de Irán se han apoyado en antiguas imágenes de archivo de antes de la guerra para representar a un hombre que técnicamente es la persona más poderosa del país. Durante 4 meses seguidos, el líder real de Irán ha existido solo como un nombre adjunto a declaraciones escritas distribuidas a través de intermediarios, sin aparecer nunca, sin hablar nunca, sin demostrar de ninguna manera verificable que sea siquiera capaz de liderar. Ahora, aquí es donde la historia deja de ser especulación y se convierte en algo que usted realmente puede rastrear a través de testimonios e informes. 2 fuentes de Irán citadas por Reuters han confirmado que Mojtaba sobrevivió a los ataques que mataron a su padre, pero sobrevivir y funcionar son 2 cosas muy diferentes. La Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, testificó directamente ante el Congress que Mojtaba estaba, en sus palabras, herido muy gravemente en uno de los ataques de Israel, y que, como resultado, el proceso de toma de decisiones dentro del liderazgo de Irán no está claro. Cuando un miembro del Congress la presionó sobre si los United States están ahora menos seguros de las intenciones del liderazgo de Irán de lo que estaban 2 meses antes, Tulsi Gabbard aceptó que esa evaluación era precisa. Ese no es un comentarista de YouTube especulando.
Esa es la máxima autoridad de inteligencia del país bajo juramento, diciendo a los legisladores electos que Washington no tiene una imagen clara de quién está tomando realmente las decisiones dentro de Teherán en este momento. Múltiples informes han indicado que se cree que Mojtaba resultó herido en el mismo ataque que mató a su padre, su madre y su esposa. Ha permanecido escondido desde que comenzó la guerra, comunicándose con sus seguidores solo a través de declaraciones escritas que se le atribuyen y que son distribuidas por los medios de Irán. Nunca ha mostrado su rostro, nunca ha usado su voz, ni una sola vez a lo largo de 4 meses del periodo más trascendental en la historia moderna de Irán. Piense en lo que eso significa realmente para un país que intenta proyectar fuerza al mundo exterior. Todos los demás gobiernos de la Earth, en un momento de crisis nacional, ponen a su líder frente a una cámara específicamente para demostrar estabilidad. Irán ha hecho lo contrario. Ha mantenido a su líder supremo completamente invisible durante el periodo exacto en que el mundo más necesita pruebas de que alguien capaz está dirigiendo el barco. Ese no es el comportamiento de la confianza. Ese es el comportamiento del ocultamiento, y el ocultamiento va incluso más allá de las apariciones públicas. Los funcionarios de Irán han trabajado arduamente para proyectar una imagen de recuperación total, con voces alineadas con el Estado afirmando que Mojtaba incluso está dirigiendo personalmente las negociaciones de Teherán con Washington tras bambalinas. Pero hay una gran brecha entre lo que afirman los funcionarios de Irán y lo que dicen realmente las evaluaciones de inteligencia independientes. El testimonio de Tulsi Gabbard de que su condición sigue sin estar clara no es una advertencia menor. Es la comunidad de inteligencia de US, dejando constancia de que se niega a confirmar la misma historia de recuperación que Irán está tratando de vender tanto a su propia gente como al mundo. Ahora, mientras se desarrolla el funeral de su padre esta semana, esa brecha se ha convertido en la pregunta abierta más importante de toda la región. ¿Aparecerá Mojtaba realmente en público por primera vez desde que comenzó la guerra para dirigir las oraciones por su padre? El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha pedido a los ciudadanos que asistan en grandes cantidades para mostrar un frente unido al mundo. Asisten dignatarios extranjeros, incluido el Prime Minister de Pakistán y representantes de China e India. El espacio aéreo sobre Teherán ha sido completamente cerrado para la procesión fúnebre, una medida de seguridad que le indica exactamente con qué seriedad se está tomando Irán la amenaza de un ataque durante un momento en que millones de dolientes y altos funcionarios están reunidos en un solo lugar. Si Mojtaba aparece, sería su primera aparición pública desde que asumió el poder y contribuiría en gran medida a establecer la legitimidad de la que carece actualmente tanto a nivel nacional como internacional. Si no lo hace, el silencio mismo se convierte en la noticia y se vuelve cada vez más difícil para Irán seguir insistiendo en que todo en la cúpula de su gobierno está bajo control. El propio Islamic Revolutionary Guard Corps de Irán ha reconocido abiertamente la seriedad con la que se está tomando la amenaza de seguridad en torno a este momento. En una advertencia pública emitida antes del funeral, el IRGC dijo que cualquier error de cálculo que tuviera como objetivo las ceremonias se encontraría con lo que llamó una respuesta decisiva y más aplastante que nunca, un lenguaje que prometió que quedaría grabado para siempre en lo que llamó la vergonzosa historia de sus enemigos. Ese no es el lenguaje de un gobierno que se siente seguro. Ese es el lenguaje de un gobierno que se prepara para la posibilidad de que su mayor vulnerabilidad, un líder que no puede mostrar su rostro, un funeral que reúne a millones de personas en espacios públicos abiertos, pueda ser explotada exactamente en el momento en que menos puede permitírselo. Y esa vulnerabilidad no se limita a las amenazas de Israel y los United States. Irán está luchando en más frentes en este momento de lo que la mayoría de la gente que mira desde afuera se da cuenta. Más allá de la presión externa de Washington y Jerusalén, el país continúa enfrentando disturbios armados de múltiples grupos minoritarios con quejas de larga data contra el régimen, incluyendo facciones militantes de Kurdish en el noroeste del país, movimientos separatistas de Arab y Baloch en el sur y este, y el grupo de oposición en el exilio Mujahedin-e-Khalq, al que Irán ha acusado de llevar a cabo ataques dentro de sus fronteras durante décadas. Los analistas que cubren la postura de seguridad del funeral han notado que la presencia de múltiples altos funcionarios en las ceremonias públicas, incluido el actual jefe del IRGC, puede indicar un cierto grado de confianza en los preparativos de seguridad, incluso cuando los riesgos de un ataque coordinado durante un momento de máxima vulnerabilidad siguen siendo muy reales. Así que conectemos las piezas porque aquí es donde la imagen real se enfoca.
Usted tiene a un defense minister de una nación rival declarando públicamente que un jefe de Estado en funciones es un objetivo para el asesinato, no como una amenaza implícita, sino como un objetivo nacional declarado por segunda vez en 4 meses. Usted tiene a los propios adversarios de inteligencia de ese mismo jefe de Estado, es decir, la propia comunidad de inteligencia de American, incapaz de confirmar si él es siquiera capaz de funcionar en su papel. Usted tiene un funeral esta semana para su predecesor que representa tanto una exposición masiva de seguridad como la mejor oportunidad para que él finalmente demuestre en público que la historia de recuperación que su gobierno ha estado vendiendo es realmente cierta. Y usted tiene un marco diplomático en Doha, el Memorandum of Understanding firmado el 17 de junio, que se supone debe terminar con esta guerra de forma permanente dentro de una ventana de 60 días, actualmente atrapado en disputas sobre sus propios detalles de implementación en lugar del tema nuclear central, que todos esperaban originalmente que fuera el punto de conflicto. Según los expertos que siguen las negociaciones, los desacuerdos actuales entre Washington y Teherán tienen menos que ver con el enriquecimiento de uranio en sí y más con la mecánica práctica enterrada dentro del acuerdo, particularmente las disputas relacionadas con Líbano y la reapertura del Strait of Hormuz. El vicepresidente J.D. Vance dijo públicamente que las conversaciones en Doha iban bien y que las discusiones que abordan específicamente el tema nuclear comenzarían pronto. Un comentario que sugiere que incluso el marco que todos suponían que era central para el trato aún no ha sido abordado por completo. Mediadores de Qatar que trabajan junto a homólogos de Pakistán han mantenido conversaciones separadas con ambas delegaciones describiendo lo que llamaron un progreso positivo, al tiempo que advirtieron que ambas partes permanecen, en palabras de un analista de políticas, atrapadas en sus propias cláusulas sobre cómo se implementan realmente los compromisos de cada lado. Mientras tanto, los datos reales de envío fuera del Strait of Hormuz muestran cuán lejos de lo normal está todavía la región. En una ventana reciente de 24 hours, aproximadamente 35 embarcaciones comerciales transitaron por el Strait, según los datos de seguimiento marítimo, un número que se ha mantenido bastante constante en las últimas semanas, pero que no está ni cerca de los aproximadamente 110 barcos por día que se movían por el corredor antes de que comenzara la guerra. Esa brecha, 75 barcos al día de tráfico perdido, representa un lastre continuo asombroso para los mercados energéticos mundiales y no se está cerrando rápidamente. Cada semana adicional que el Memorandum of Understanding permanece sin resolver es otra semana que ese número permanece deprimido. ¿Por qué importa tanto el vacío de liderazgo dentro de Irán para todo esto? ¿Por qué un Memorandum of Understanding es tan duradero como el gobierno capaz de hacerlo cumplir realmente? Si el hombre técnicamente responsable de aprobar el cumplimiento de Irán con ese acuerdo es inalcanzable, no está verificado y posiblemente está incapacitado, entonces cada compromiso que los negociadores de Irán asuman en Doha se convierte en una promesa con un asterisco al lado. ¿Quién tiene realmente la autoridad para garantizar que Irán cumpla con su parte? ¿Es Mojtaba funcionando desde donde sea que se encuentre actualmente? ¿Son los comandantes de línea dura dentro del IRGC, quienes algunos analistas creen que son los que realmente dirigen el país mientras una figura decorativa invisible y herida existe principalmente por el bien de la continuidad? Nadie fuera de un círculo muy pequeño dentro de Teherán conoce realmente la respuesta a esa pregunta con confianza. Y esa incertidumbre es exactamente lo que hace que cada negociación que sucede en Doha esta semana sea fundamentalmente más inestable de lo que parece en el papel. También hay una parte de esto que rara vez se dice en voz alta y merece ser dicha claramente. El liderazgo de Irán tiene un enorme incentivo para cerrar este trato lo más rápido posible, por razones que van mucho más allá del programa nuclear. El régimen está tratando simultáneamente de manejar una insurgencia armada a lo largo de su frontera occidental, un funeral esta semana que expone exactamente cuán ausente ha estado su líder actual y una crisis de sucesión que incluso los medios de comunicación estatales leales solo pueden ocultar por un tiempo antes de que la brecha entre la historia oficial y la realidad visible se vuelva demasiado obvia para ignorarla. Cada día que pasa sin que Mojtaba aparezca públicamente es otro día en que la credibilidad se erosiona un poco más, tanto ante los ciudadanos de Irán comunes, a quienes se les pide que acepten a un líder invisible, como ante los gobiernos extranjeros que intentan determinar con quién están negociando realmente. Es probable que esa sea precisamente la razón por la que Irán quiere que este trato se cierre ahora mientras aún tiene influencia, en lugar de esperar a que la presión interna aumente más.
Un gobierno con un líder invisible y visiblemente herido, una insurgencia activa que socava sus provincias occidentales y un funeral esta semana que obliga a la atención mundial a centrarse en cuán ausente ha estado su liderazgo, no es un gobierno que negocia desde una posición de fuerza. Es un gobierno que intenta comprar estabilidad a través de un trozo de papel firmado porque es posible que no pueda proyectar estabilidad a través de su propio liderazgo por mucho más tiempo. Y eso nos lleva a la pregunta abierta más peligrosa que pende sobre todo lo que sucede en Teherán esta semana. Israel Katz no emitió su advertencia como un comentario informal, la emitió como una repetición reforzada de una amenaza que hizo por primera vez en March, en un momento en que la atención de todo el mundo se centra en una reunión pública masiva a la que Mokhtaba puede elegir asistir finalmente. Si aparece por primera vez en 4 meses frente a la multitud más grande que Irán ha reunido desde que comenzó la guerra, será simultáneamente el momento hacia el cual su gobierno se ha estado preparando y el momento de mayor riesgo de exposición desde que asumió el poder. Todos los servicios de inteligencia que observan este conflicto lo saben. También lo sabe Irán, que es precisamente por lo que el espacio aéreo de Teherán ha sido sellado para la procesión y por lo que el IRGC ha emitido su advertencia pública más explícita hasta ahora sobre las consecuencias de cualquier intento de atacar al país durante esta ventana. Nadie fuera de un pequeño círculo en Teherán sabe actualmente si Mokhtaba saldrá de 4 meses de silencio esta semana, o si el hombre que técnicamente dirige Irán seguirá siendo, una vez más, una voz leída por un presentador de noticias, en lugar de un rostro que el mundo pueda ver realmente. Lo que suceda en los próximos días, si aparece, si el funeral transcurre sin incidentes, si las conversaciones de Doha producen realmente un acuerdo finalizado antes de que se agote la ventana de 60 Day, probablemente determinará más sobre el próximo capítulo de este conflicto que cualquier cosa que haya sucedido en meses. El alto al fuego se mantiene hoy, las negociaciones continúan hoy. Pero debajo de ambos hechos se encuentra un gobierno liderado, al menos sobre el papel, por un hombre que nadie fuera de Irán ha verificado que sea siquiera capaz de liderar, en el momento exacto en que el mundo entero está observando para ver si aparece en absoluto.